Son más de 1000 las personas evacuadas en 33, el departamento más afectado por las inundaciones. En 3 días llovió el promedio habitual de 3 meses y hay zonas en las que el agua cubre la mitad de la altura de las casas. El último reporte del SINAE da cuenta de un total de 1.347 personas que permanecen fuera de sus hogares, 404 evacuadas y 943 autoevacuadas. Las autoridades monitorean el descenso del agua y el flujo proveniente de las cuencas que nacen en el sur del Brasil, afectadas por una crisis climática sin precedentes que podría aumentar el caudal de los cursos de agua sobre nuestro territorio. A todo esto, 2 ciudadanos uruguayos quedaron varados en Porto Alegre y están pidiendo que el gobierno uruguayo tome acciones para poder volver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 14 grados a esta hora. En una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, con una máxima anunciada de 15 grados. Y estamos viendo, como siempre, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Sepan que en Guaná, entre Eduardo Acevedo y Jackson, hay trabajo hormigonado hasta las 18 horas. Ramón del Valle Inclán, entre Colorado y Garibaldi, hay hasta las 16:30 trabajos de UTE. Samuel Blixen, desde Colombes hasta Mariscala, hasta las 17 también están trabajando. O San Carlos de Bolívar, entre Dublín y Bolonia, hay armado de una grúa hasta las 17 horas. Como decíamos en la portada, hay más de 1000 evacuados en el departamento de 33. Esto es por las inundaciones. En 3 días llovió lo que debía ocurrir en 2 o 3 meses. Hay zonas en que el agua llega hasta la mitad de la altura de los hogares. Esto lo informó hoy el periodista Javier Segui, quien comentó sobre lo que se está necesitando, además, y se está recibiendo para atender a las familias afectadas. Sí, estamos hablando puntualmente de lo que tiene que ver con alimentos, en primer lugar, ropa de abrigo, colchones, muchas familias con niños pequeños. Entonces, claro, se va realizando un centro de acopio, una recaudación muy importante y puntualmente es eso. Todo viene bien. La gente que ha perdido mobiliario, eh, las herramientas, digamos, de lo que tiene que ver con la cocina, entre una cocina, una heladera, en fin, se hace una pérdida muy importante cuando las aguas llegan a los hogares. Estamos hablando de más de 1 metro, 1,5 metros. Entonces, claro, se está haciendo ese tipo de acopio. Seuge informó que el intendente de 33, Mario Silvera, sobrevoló las zonas inundadas en un helicóptero del Ministerio del Interior y en la tarde de este jueves el director del Sistema Nacional de Emergencia, Santiago Caramés, también recorre el departamento para definir medidas, en tanto el SECOED realiza recorridas por zonas rurales afectadas por la lluvia. Total de personas que permanecen fuera de sus hogares es 1.347, hay 404 personas evacuadas, 943 autoevacuadas. Otros departamentos con afectación tras las lluvias de los últimos días son Artigas, Durazno, Cerro Largo, Paysandú, Río Negro, Salto y Tacuarembó. El desastre de Brasil no va a venir para Uruguay. Particularmente lo que vendría a Brasil y las zonas de lo que pasó. La cuenca está funcionando muy bien, San Gonzalo, Laguna de los Patos y tira para el océano. Obviamente siempre hay una parte que baja, pero no es ni cerca de lo que pasó en Brasil. O sea, hay muchas cosas de las que están pasando ahora que son consecuencia de lo que ha llovido en los últimos días acá en el país, ¿no? En 33, en varias localidades ha llovido más de 300 milímetros, ¿no? Acumulados. También llovió bastante entre 30 y 70 milímetros por otro lado, cerquita del embalse, allá en Salto Grande. Entonces también eso después en la cuenca más inmediata al Uruguay. Entonces ahí, por ese lado también, sabemos que va a haber un registro y alguna subida más en el río Uruguay, que obviamente afecta a Bella Unión, afecta a Salto y afecta seguramente una parte de Paysandú. Con la foto de hoy, el departamento más afectado sin dudas es 33.
Y los uruguayos que quedaron varados en Porto Alegre como consecuencia de esta crisis climática en Brasil están diciendo que el gobierno no les está ofreciendo la ayuda necesaria para retornar. Debían haber llegado el pasado lunes, pero aseguran que es imposible volver si no cuentan con los recursos necesarios. Los uruguayos Santiago Arbondo y Sebastián Fernández están desde el 2 de mayo en Porto Alegre, a donde llegaron para participar del segundo foro social de las periferias de Porto Alegre. El 3 de mayo comenzaron a sentirse los efectos de la crisis climática que provocó cambios en el desarrollo de la actividad de la que participaron y no pudieron emprender el retorno. Desde ese momento trataron de comunicarse con el Consulado de Uruguay en Brasil y si bien lograron ser atendidos, se sienten abandonados. Las rutas de salida que exploramos es por gente que se conectó con gente y que logró como conectarse con amigos, amigas brasileros, gente que se migró para acá y todo muy artesanal. Y la respuesta que nos dio Cancillería es básicamente la recopilación de esa información. O sea, no hay ninguna respuesta oficial concreta ni ninguna articulación que nos coloque en situación de ciudadanos de Uruguay, en situación de emergencia para poder retornarnos a nuestro país y darle apoyo a la gente uruguaya que vive acá, que perdió todo, una respuesta concreta de posibilidades, ¿no? Un ofrecimiento de ayuda, por lo menos, ¿no? Y eso es lo que estamos hoy por hoy, cuando nos comunicamos hoy, y la respuesta fue la misma que hace 3 días, es o se van por balsa, una balsa que lleva autos, que a veces pasa, a veces no pasa, o tener que gastar más o menos 500, 400 dólares por persona, buscando alternativas por tierra y aire para tratar de volver, si es que conseguimos lugar para volver y si es que conseguimos lugar para quedarnos en donde iríamos a buscar vuelo. O sea que realmente es muy poco seria la respuesta. Recién hoy Cancillería nos dijo, bueno, en realidad la situación de ustedes es particular porque hay 4 o 5 en la situación de ustedes, a lo cual le respondimos, bueno, un gomón, una lancha, un helicóptero, una camioneta que manden, o sea, algún enlace se debe poder hacer para que esas 4 o 5 personas podamos retornar a nuestros hogares. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, dijo que no hay situaciones específicas reportadas de personas uruguayas afectadas por las inundaciones. También mencionó la colaboración que prestó el gobierno en el marco de la crisis climática del vecino país. En conjunto con el ministro de Defensa estuvimos monitoreando muy de cerca la situación desde que empezó, también con el compromiso muy fuerte de la embajada nuestra en Brasilia y de los consulados. Y lo que se ofreció enseguida fue el aporte de un helicóptero que ya está realizando tareas de salvamento y de traslado en Río Grande do Sul desde hace unos días. Y hemos ofrecido más recursos que tiene nuestra Fuerza Aérea y nuestras Fuerzas Armadas en general, que están a disposición del Brasil si los necesita. También es cierto que Brasil ha desplegado todos nuestros esfuerzos propios que están cada vez más en terreno. Hay uruguayos viviendo en el estado, como es evidente. Tenemos a los consulados atendiéndolos, pero no hay situaciones específicas reportadas. Muy bien, vamos a avanzar en el informativo con temas vinculados a esto también, porque la necesidad de una producción agropecuaria sostenible, respetando convenciones de Naciones Unidas, fueron temas abordados por el ministro de Ambiente y el coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay. Fue en el marco del conversatorio que se llamó Diálogos sobre el futuro de Uruguay, agro y producción sostenible. Es sumamente importante abordar la temática de la producción sostenible en estrecho vínculo con lo asumido por el país en materia de cambio climático, biodiversidad y degradación neutral de las tierras en el marco de las respectivas convenciones de Naciones Unidas. El Ministerio de Ambiente, a su vez, es punto focal nacional ante la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Por lo tanto, es responsable del seguimiento de los avances de los diferentes compromisos internacionales asumidos para el país. En esa discusión sobre qué tiene que hacer Uruguay para dar ese salto al desarrollo, obviamente un factor muy importante es el tema del agro, porque es un país que produce mucho más de lo que consume. Y por tanto la manera en que lo produce, la manera en que lo coloca en otros mercados, la manera en que encuentra ese equilibrio virtuoso entre producción y sostenibilidad va a ser un elemento clave de ese futuro. Y crear sistemas más productivos significa también pensar en cómo esos sistemas pueden ser más resilientes a fenómenos como el que está viviendo Brasil hoy, por ejemplo, ¿no? En Río Grande do Sul.
La Asociación Rural del Uruguay advirtió sobre el atraso en la cosecha de la soja por las condiciones climáticas marcadas por lluvias e inundaciones. En un comunicado, los productores señalan que la coyuntura genera importantes pérdidas. La preocupación de la ARU coincide con los reportes de decenas de rutas cortadas por las aguas en varios departamentos del país. También con la declaratoria del gobierno de la emergencia vial ante el mal estado de los caminos rurales debido a las lluvias y al paso de camiones pesados madereros. El gremio agropecuario insiste en la necesidad de transportar la producción de forma urgente y continua de los campos. Por eso aseguró que el gobierno tiene el deber de garantizar el derecho y las condiciones de circulación. Las estimaciones son de una cosecha superior al 1.000.000 de hectáreas con rendimientos bastante importantes. Y con la participación de autoridades del Ministerio de Trabajo, el PIT-CNT y la Universidad de la República, los senadores del Frente Amplio, José Núñez y Óscar Andrade, promovieron un intercambio entre los organismos a fin de poder aprobar un proyecto de ley que regule los despidos injustificados por parte de los empleadores. En tal sentido, Andrade manifestó que el despido sin fundamento predomina en varios sectores en nuestro país. Bueno, a nivel internacional, desde el año 82 existe el convenio 158 que regula esto, la prohibición del despido sin causa justificada, de distintas maneras, algunas muy duras. Por ejemplo, un tribunal que plantea el reintegro. En este caso, no fuimos por la propuesta de máxima, sino una de mínima. Si hubo un tiempo previo que avise el despido, que fundamente, y si eso no se cumple, que el despido sea un despido mejorado. Pero nos parece que es un inicio para regular una práctica que no es contra el empresario, es contra una mala práctica empresarial. Consultado acerca de la propuesta del precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado de reducir en 15.000 la cantidad de puestos laborales en la plantilla pública, Andrade señaló: ¿Precisamos o no más escuelas de tiempo completo? ¿No? Yo creo que es abrumador que sí. ¿Precisamos o no superar el 3% de personal médico que está al norte del Río Negro? ¿Precisamos más médicos comunitarios? Eso lo vamos a hacer sin enfermeras y sin médicos. La discusión más menos funcionarios públicos, sin discutir el paquete integral de la política. O sea, en cada línea de desarrollo me parece tan pequeña. Entonces, lo que tenemos que abrir es una discusión integral de decir, bueno, cuáles son las políticas que hay que impulsar y medir si las condiciones que tenemos dan o no para impulsar esas políticas. Yo creo que en áreas enteras nos vamos a encontrar que precisamos más recursos para atender esa problemática. El Sindicato de los Trabajadores del Estado manifestó su preocupación por la propuesta del precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado de eliminar 15.000 empleos públicos en un eventual nuevo gobierno. COFE asegura que esto va en contra de lo planteado por el presidente Luis Lacalle Pou, que dijo que sería óptimo tener un Estado fuerte. La rechazamos, aparte de ser una contradicción, quien fue secretario de Presidencia hasta hace un mes, que el presidente en el exterior plantea que hay que tener un Estado fuerte dentro de Uruguay y el precandidato oficialista plantea de que hay que eliminar 15.000 puestos de trabajo en el Estado y a su vez plantea que hay que crear un nuevo ministerio. Que la discusión del nuevo ministerio es una discusión que hay que darla y de COFE vemos con buenos ojos que se discuta, pero no puede crear un nuevo ministerio, plantear su propia fuerza política que tiene un Estado fuerte y querer sacar 15.000 empleados públicos, que va a hacer que los más vulnerables se vean perjudicados, porque el Estado realmente es el techo de los más vulnerables y este planteo sería retirar al Estado del territorio, generando problemas para todo el Estado y no solo para los trabajadores estatales, poniendo en riesgo cadena de producción muy importante dentro del Uruguay, como ha pasado en este gobierno, que COFE tuvo que interceder con el propio presidente de la República, con el Ministerio de Ganadería, para que se liberaran vacantes que no se estaban liberando. En el ámbito judicial, la fiscal Sandra Fleitas archivó la denuncia contra el precandidato presidencial Frente Amplista Yamandu Orsi, presentada por Paula Díaz, por considerar que no se acreditó la existencia de delito. Además, según informó Fiscalía, Fleitas cesó la reserva del caso y en los próximos días va a realizar un relato cronológico y detallado de lo actuado en la investigación antes de efectivizar el archivo. Según la fiscal Fleitas, Romina Celeste declaró que mintió cuando el lunes dijo que le habían ofrecido ser diputada a cambio de presentar la denuncia falsa contra Orsi. Según la fiscal en su declaración judicial, Papazo también dijo que la maniobra no fue hecha para perjudicar al precandidato. Agregó que Díaz y Papazo se conocían hace tiempo y que habían realizado juntas viajes al exterior.
Desde la Asociación de la Prensa del Uruguay se señaló preocupación porque en la audiencia en la que se condenó a Paula Díaz y se formalizó Romina Celeste no hubo ninguna declaración de reserva formal, pero sin embargo no se permitió el trabajo de la prensa, por lo cual el sindicato comenzó conversaciones con la Suprema Corte de Justicia. Hubo una orden verbal del juez hacia la actuaria lo planteó la policía y hasta ahí se terminó. Pero lo que nos llamó la atención es que en la tarde de hoy mantuvimos contacto con el responsable de comunicación, Raúl Oxanda Barat, de la Suprema Corte. Institucionalmente le hicimos llegar nuestra preocupación por este suceso, este episodio, por esta jornada de trabajo que fue obstaculizada de cierta manera porque los periodistas no pudieron tener acceso. Y nos planteó de que se iba a comunicar con el juez, iba a intentar averiguar cuáles eran los motivos y por qué no se había permitido el acceso a la prensa. A nosotros nos consta de que en actas no figura ninguna reserva ni ninguna de las partes solicitó esa reserva. Entonces, frente a la cuestión de que desde APU hemos manejado desde hace años, en conjunto con el Poder Judicial y con Fiscalía, es la posibilidad del acceso del trabajador a la trabajadora a la audiencia y a la información. Estamos hablando más de audiencias que, según el Código de Proceso Penal, son abiertas y públicas. Sí, totalmente. El artículo 9 del Código, y es ese artículo que nos lleva a nosotros, a APU, a firmar un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Fiesta folclórica por el Día de la Madre, danza y feria de emprendedores. Viernes y sábado en nave C del Mercado Polivalente. Mientras tanto, Cine es un festival de cine experimental. Hoy se presentan los órganos internos de la Madre Tierra. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con información con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo. En el ámbito judicial, la justicia formalizó la investigación contra el médico militar Dardo Ivo Morales por el homicidio del doctor Vladimir Roslik en 1984. Morales es indicado como el responsable del interrogatorio realizado al médico Roslik y de hechos de represión que sufrieron varios habitantes de San Javier. Varios habitantes de la localidad de San Javier, departamento de Río Negro, fueron víctimas del militar Dardo Ivo Morales por la tortura, privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones que ejerció contra ellos en el batallón número 9 de Fraiventos. Uno de esos habitantes era el médico Vladimir Roslik, asesinado el 16 de abril de 1984. En el día de ayer, la jueza Selva Siri de Fraiventos dispuso la formalización respecto a Dardo Ivo Morales, uno de los principales responsables, según todas nuestras investigaciones, de la represión que sufrieron los habitantes de San Javier, incluido Vladimir Roslik. Esta formalización había quedado pendiente, digamos, por alguna discusión respecto de una situación que particularmente tenía Morales, que fue procesado en el régimen del anterior código en el año pasado. Por lo tanto, tiene actualmente dos causas o dos imputaciones. Una por represiones en el año 1980 y esta segunda que se dispuso en el día de ayer por la represión en dos periodos distintos, años 80 y 84, y con relación a otras víctimas. Por lo tanto, soporta ambas imputaciones. Y se adoptó ayer también, además, las medidas cautelares de aplicación de tobillera electrónica, prohibición de salir del país, retención del pasaporte, en fin. Se abre a partir de ahora un año para que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad acuse a estas personas y luego existe la posibilidad de un juicio oral y público en Fraiventos por estos hechos.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo denunció menoscabo de derechos debido a la imposibilidad de colocar una placa de memoria en la UTU de Malvin Norte. El acto de reconocimiento de ese lugar como sitio de memoria no pudo llevarse a cabo dentro del edificio por la negativa del director general de UTU, Juan Pereira. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo comienza el comunicado recordando que la creación y declaración de sitios de memoria es una acción de interés general. Señalan que la UTU de Malvin Norte, ex Instituto Álvarez Cortés del Consejo del Niño, fue usada como centro de reclusión de varones menores de edad por razones políticas durante la dictadura. En la comunicación destacan que la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria tiene la potestad, otorgada por la Ley 19.641, de declarar sitios de memoria y colocar placas en dichos lugares. La institución denuncia que ha sido imposible hasta el momento que el acto de reconocimiento del sitio de memoria se cumpliera en las condiciones acordadas originalmente, y resalta que esto significa un menoscabo de los derechos reparatorios de las víctimas y de la sociedad en general. El comunicado cierra recordando que esta política pública que pretende propiciar la difusión de información significativa alcanza tanto a lugares públicos como privados. Y el consejero del CODICEN en representación de los docentes, Julián Mazzoni, solicitó en la última reunión del Consejo Directivo la remoción del director general de UTU, Juan Pereira. Hay una obstaculización del cumplimiento de una ley nacional vigente que tiene que ver con los sitios de la memoria, pero además hay un desconocimiento a una resolución que, como tú señalabas recién, tomó el Consejo Directivo Central en el año pasado, en agosto del año pasado, y hay dos aspectos entonces que a mi juicio hacen incompatible la presencia del director general. A mí me parece que se ha dilatado mucho el tiempo y que debemos, por lo tanto, pedirle la renuncia. Yo creo que no se puede dilatar más, que la ley hay que cumplirla y que hay una clara definición del Consejo Directivo Central al cual está subordinada la Dirección General de Educación Técnico Profesional y por lo tanto tiene que cumplir, y si no, asumir las consecuencias. Aquí hay una ley que se tiene que cumplir y hay una subordinación de una Dirección General al Consejo Directivo Central que también se tiene que cumplir. Nos vamos a la huella de Sereni. Allí está Yamandu Orsi, el precandidato del Frente Amplio, reunido hasta hace algunos minutos, estuvo con su equipo y está nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía. Así es, Rosina, muchas gracias. Buen mediodía para todos. Aquí en la huella de Sereni, después de casi 3 horas de reunión, salió a declarar el precandidato Yamandu Orsi, que estuvo realizando un encuentro con su comando de campaña, analizando propuestas de cara a las elecciones internas que ya se vienen en el mes de junio, y también en este marco se habló del caso de Romina Celeste y el archivo de la denuncia en su contra. Orsi manifestó que ya dio vuelta la página y que el tema está en la órbita de Fiscalía, pero de todas maneras volvió a reiterar que el caso tiene ribetes políticos y que hay un detrás político que se tiene que atender. Uno pretende que la justicia tome cartas en el asunto y resuelva. Ya empezó a resolver y eso es lo que me da la tranquilidad. Orsi, ¿cómo se toman las declaraciones de Iturralde cuando dice que el Frente Amplio debería de tener dignidad y decir de qué se trata cuando habla de maniobra política? ¿A qué se refiere? Y también traen a consecuencia el caso Sendik. No lo escuché hablar de esto, yo hablé por teléfono con él cuando el Partido Nacional resolvió lo que resolvió. Tomó la decisión de expulsar de sus filas a una persona que había hecho lo que había hecho. Evidentemente tiene ribetes políticos esto. No es porque yo fuera hincha de Bellavista. Es porque soy candidato de una fuerza política que tiene grandes chances de llegar al gobierno. Entonces, para mí tiene eso. Pero yo lo dije claramente también en la última conferencia, o la penúltima, que no lo atribuía a una cuestión partidaria. Y también dije ayer que a veces las actuaciones individuales o algunos más o menos referentes de algunos partidos toman actitudes o acciones que van a contrapelo con lo que es la línea del partido o los partidos.
Bueno, Rosina, comentarles que Orsi también se refirió y confirmó la creación de un grupo por parte del Frente Amplio que va a actuar ante noticias falsas y ante los ataques a los precandidatos a la presidencia. Este grupo va a estar conformado por el propio Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. También participará la vicepresidenta de la coalición de izquierda, Verónica Piñeiro, y participará un delegado por cada precandidato. Este grupo va a analizar los casos de emergencia y de requerirlo se va a pronunciar, y fue de este tema que también se refirió Orsi. Surgió a partir de eso, pero es una especie de fuerza de análisis rápido de las cosas y resolver rápido. Es eso lo que planteó Fernando, y con razón. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos precisás, además de la flota que a nivel político tenés desde el punto de vista organizativo, precisás espacios de acción rápida que, bueno, se resolvió, creo que acertadamente, tenerlo ahí a tiro, porque van a empezar a pasar cosas y tenés que responder rápido. Bueno, Rosina, para finalizar, comentarles que Orsi también se refirió a propuestas de campaña, a el trabajo que va a hacer en el interior del país y también a las propuestas de otros precandidatos, así que estaremos ampliando toda esta información en la siguiente edición de MBD Noticias. Muchas gracias, Juliana. Y la diputada frente amplista Cristina Lustenberg defendió su proyecto de ley sobre garantías para la primera infancia y adolescencia ante la Comisión de Población y Desarrollo del Senado. La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara Baja y, según Lustenberg, la Comisión del Senado podría discutirlo antes del receso parlamentario previo al periodo electoral. Es una ley de reforma del Estado donde las personas que hoy tienen niños, sobre todo personas que tienen niños con discapacidad, personas que hoy tienen que enfrentar la burocracia del Estado, logra y enfrenta desde las necesidades que tienen las personas. Entonces hoy fundamentamos con hechos concretos cómo el Estado uruguayo debe mejorar, porque si no, no tendríamos hoy las más de 150.000 niños que hoy viven por debajo de la línea de la pobreza, los más de 30.000 niños que viven en hogares donde hay emergencia habitacional. El 7% de la ciudadanía del país entero, en la última usina de percepción ciudadana, solo le interesan los temas de infancia. Es algo para reflexionar de nosotros mismos como ciudadanos de este país. ¿Qué es lo que nos pasa? Que los temas de infancia solamente nos importan al 7%. Si los temas de seguridad, que es de los temas más importantes, nos importan a todos. Ojalá el Senado pueda corregir y se puedan poner en tomar decisiones antes de que se levante el receso parlamentario, porque si no nos va a pasar lo mismo que en el 2019. Yo espero que esta vez el sistema político nos pongamos de acuerdo y antes de que se levante el receso parlamentario. En el marco del Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca, el Hospital de Clínicas realizó una jornada de prevención y educación con el objetivo de concientizar sobre la enfermedad que está afectando a adultos y mayores de 65 años. Se recomienda adoptar un estilo de vida saludable para reducir el riesgo de desarrollarla, ya que tiene una alta prevalencia, a diferencia de otras afecciones cardíacas. Es una enfermedad de gran impacto. Se puede decir que de las enfermedades cardiovasculares debe ser quizás la única que no solamente tiene una alta prevalencia, o sea que es muy frecuente, sino que va en aumento. O sea, a pesar de los avances de terapéuticos y técnicos, es una enfermedad que aumenta. Y quizás una de las grandes problemáticas es que es una enfermedad que se da sobre todo en el adulto y en el adulto mayor. Entonces, si entendemos que en el mundo hay una mayor prevalencia de adultos y adultos mayores, es de pensar que cada vez vamos a asistir más pacientes con insuficiencia cardíaca. Tendrá un 1 o 2% de prevalencia en menores de 60, pero si tú tomás solamente la población de 75 años, es más del 10% de pacientes con mayores de 75 que la van a padecer, y si pensás en mayores de 80, el 20%. Bueno, hasta las 3 de la tarde se pueden vacunar aquí cerquita, en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Vienen con la cédula de identidad y allí van a poder acceder a esta vacuna que es tan importante para prevenir infecciones respiratorias graves. Esta modalidad se va a extender en las 23 policlínicas municipales en los próximos días y con la misma modalidad. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. En la explanada de la Intendencia.
Encuentro saludable, talleres que fomentan la vida sana y la alimentación saludable, sábado 11 de mayo. Curso de compostaje domiciliario, se entregará compostera a los participantes. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo, y para la defensora de vecinos y vecinas de Montevideo, María Elena Larnaga, falta que el sistema político entienda la importancia de la defensoría como herramienta útil para la ciudadanía. Falta otra cosa más importante. Falta que el sistema político, la Junta Departamental, los municipios, la Intendencia entiendan que la defensoría es una herramienta muy útil. No es política partidaria, no podés hacer política, pero es una herramienta que ayuda a la gestión de la ciudad. Y la ayuda desde un lugar de neutralidad muy interesante. Uruguay tiene le da tanta centralidad al sistema de partidos que le cuesta mucho una institución que es ciudadana, que no es representante de partidos. Según el último informe anual de la Defensoría del Vecino, se recibieron 1.400 denuncias, en su mayoría por problemas urbanos vinculados a edificaciones y contaminación acústica. Para mí un primer debe, ¿no?, que es del Uruguay y que es de Montevideo, es el tema vivienda. Nosotros intentamos en la Defensoría crear un observatorio social del derecho a la vivienda, porque tenemos todo tipo de reclamos, desde la gente en calle, que ellos pobres no reclaman los vecinos porque la gente está en la calle, hasta problemas de irregularidad, digamos, de falta de viviendas. Hemos trabajado con pensiones, con viviendas colectivas. Hablemos de teatro ahora. Segundo tiempo es una comedia que transcurre durante el segundo tiempo de aquel partido icónico en la historia reciente del fútbol, que fue el de la selección con Ghana en el Mundial del año 2010. Se puede ver los jueves a las 20:30 horas en el Movie Center. Segundo tiempo es una comedia, usando términos muy modernos, para mí de verdad descacharrante. O sea, cuando es muy difícil, los que trabajamos en el mundo de la comedia lo sabemos, cuando vos recibís un texto, que el texto te haga reír. Leerlo y que te haga reír es muy difícil, porque generalmente el humor se va encontrando en el otro, con el compañero, o bueno, si es un unipersonal, en los momentos donde uno puede meter el cuerpo, siente que le puede poner algunos condimentos más visuales a determinadas cosas, pero cuando vos lees un libreto y ese libreto así pelado te hace reír, ya sabés que en tus manos tenés un diamante que solamente podés pulir. Y segundo tiempo siento que tiene eso, que es como una comedia inocente, porque es eso, son 4 personajes inocentes viviendo en tiempo real un partido que todos recordamos, aunque te guste o no te guste el fútbol, porque todos sabemos qué estábamos haciendo el día que Uruguay jugó contra Ghana, si estábamos laburando, si pudimos ver el partido, incluso quiénes estaban con nosotros viendo el partido, qué te pasó con los penales, qué pasa con la mano de Suárez, cuando el loco la pica. Tiene mucho de nostalgia también, pero es una flor de comedia. En Argentina se lleva adelante hoy la segunda huelga nacional desde que asumió el presidente Javier Milei. El paro fue convocado por la CGT y además acompañado por las 2 CTA contra las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno. La mayoría de los sindicatos se han sumado y se espera una jornada de nula actividad en todo el país. Una jornada de reclamo, de protesta, de lucha en contra de las políticas económicas que está aplicando el gobierno de Javier Milei desde diciembre. Unas políticas que han empobrecido a la gran mayoría de la población. Cada trabajador, cada trabajadora, jubilado, estudiante, ha visto que diariamente pierde derecho, que su calidad de vida se degrada, mientras hay algunos pequeños sectores concentrados de la economía, los sectores más ricos, que cada vez están mejor. Prueba de ello ha sido
la media sanción en la Cámara de Diputados de la ley bases, la ley ómnibus, donde se le reduce el impuesto a bienes personales, que es el impuesto a las propiedades que tienen los sectores más ricos, y por otro lado se grava el salario a través del impuesto a las ganancias. Entonces, bueno, esto entendemos que es un paso más que venimos dando las 3 centrales sindicales de la Argentina en un camino de unidad para intentar torcer el rumbo de la economía que se está llevando adelante. Ha tenido un alto acatamiento, incluso gratamente nos ha sorprendido que muchos sectores del comercio, que han visto cómo la reducción de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora fundamentalmente los ha impactado en una reducción de las ventas, se han adherido, hemos visto muchos comercios cerrados con carteles que adhieren, otros comercios no han adherido porque la crisis los ha llevado a tratar de obtener hasta la última venta posible, y esto lo entendemos. En Colombia, el presidente Gustavo Petro aseguró que el país inició un golpe de Estado con la ponencia favorable que presentaron 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral para que se formulen cargos en su contra por la presunta financiación irregular de su campaña. Desde Cartagena, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que el país inició un golpe de Estado con la ponencia favorable que presentaron 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral para que se formulen cargos en su contra por la presunta financiación irregular de su campaña. Porque 2 entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente. Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia, punto. Los magistrados del CNE, Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, que tienen a cargo la investigación, radicaron la ponencia que también pide que se formulen cargos contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol y que fue su gerente de campaña. Sobre esto, Petro dijo que lo anunciado supone que 11,5 millones de colombianos que votaron por él en la segunda vuelta de las elecciones de 2022 van a perder sus derechos políticos. Finalmente dijo que seguirá en el cargo hasta donde el pueblo le diga. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. La ponencia presentada por los magistrados será discutida por la sala plena del CNE, compuesta por 9 miembros. Estos decidirán si la admiten para seguir adelante con el proceso, para lo que necesitan los votos de al menos 5 magistrados, o si por el contrario la archivan. El abogado Ramón Fonseca Mora, jefe y cofundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, que enfrentaba un proceso judicial por el denominado caso de los papeles de Panamá, falleció el miércoles a los 71 años, según confirmó a EFE una fuente de su familia. Este miércoles 8 de mayo, el abogado Ramón Fonseca Mora, jefe y cofundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, falleció a sus 71 años a causa de una neumonía, según informó su hija Raquel Fonseca. El abogado enfrentaba un proceso judicial por el denominado caso de los Panama Papers, los que según su hija afectó su salud física y lo llevó a tener complicaciones hace unas 3 semanas justo al iniciar su juicio. Raquel subrayó que pese a entender que en este momento el tema de su padre gira alrededor del caso de los papeles de Panamá, le gustaría que se le recordara como el gran político, abogado y escritor que dejó obras como Ojitos de Ángel, La danza de las mariposas y Soñar con la ciudad. Su deceso justamente se produjo cuando esperaba la sentencia por este caso junto a otros 28 imputados y que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales. En el caso de los Panama Papers, del cual fue protagonista el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, se filtró información donde se nombran una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos y cientos de celebridades del deporte o las artes, entre otras personas acaudaladas. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias y mañana a las 8 de la mañana la primera edición. Hasta luego, que pasen ustedes muy bien. La justicia
justicia formalizó la investigación contra el médico militar Dardo Ivo Morales por el homicidio de Vladimir Roslik en 1984. Morales es indicado como el responsable del interrogatorio realizado al médico Roslik y de hechos de represión que sufrieron varios habitantes de San Javier. La Institución Nacional de Derechos Humanos denunció afectación de derechos tras la imposibilidad de colocar una placa de memoria en la UTU de Malvin Norte. El Sindicato de Funcionarios del Estado manifiesta preocupación por la propuesta de Álvaro Delgado de eliminar 15.000 puestos públicos y apuntan que va en contra con el planteo de la calle Pou de tener un Estado fuerte. Autoridades de UTE se reunirán este jueves con el grupo de personas usuarias de autos eléctricos que reclaman mayores acciones para el funcionamiento de dicha modalidad. En Argentina se lleva adelante la segunda huelga nacional desde que asumió el presidente Javier Milei. El paro fue convocado por la CGT y acompañado por las dos CTA contra las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno. Son más de 30.000 las personas evacuadas en 33, el departamento más afectado por las inundaciones. En 3 días llovió el promedio habitual para 3 meses y hay zonas en que las aguas cubren la mitad de la altura de las casas.